Bien, déjenme que les comparta diapositiva y vamos a seguir, bueno, reflexionando un poco así sobre cualquier cosa. Sobre cualquier cosa no, realmente tiene una coherencia esto que vamos a estar viendo, pero hoy quería hacer también, bueno, algunas reflexiones, ¿no? Así sobre diferentes cuestiones. Ya vimos todo el asunto de que, bueno, el ser humano evolucionó a lo largo de millones de años, todo lo que aquello implicó a nivel de el choque con la religión. Bien, hoy quería reflexionar así medio rápido sobre unas cuestiones que tienen que ver con ese hecho tan sorprendente que es que en este planeta Tierra nuestro surgiese una vida, que la vida tiene millones de formas, ¿no? La vida en el planeta, desde aquellas pequeñas células que estuvieron por ahí en las aguas primitivas hace cientos de miles de millones de años, y la vida fue evolucionando y fue evolucionando hasta dar lugar a el Homo sapiens, la especie humana, ¿no? Esa especie a la que pertenecemos ustedes y yo. Aquí pueden ver, por ejemplo, en esta diapositiva, la evolución de los cráneos, ¿no? Porque, bueno, Darwin tenía razón, lo sabemos no solo por la genética, porque los genes que compartimos con los chimpancés, etcétera, también por esa ciencia tan apasionante que es la paleoantropología, ¿no? Que bueno, son esos locos y esas locas que se dedican a buscar los huesos de nuestros antepasados, ¿no? Ahí ven un poquito cómo esa escala evolutiva, cómo el cráneo se fue haciendo más grande desde los Australopithecus hasta el Homo erectus, en fin, es una evolución de muchos años lenta hasta que surgió el Homo sapiens, ustedes y yo. Y claro, se desarrolló con el órgano tan sorprendente como es el cerebro humano, ¿no? Que es el fruto de millones de años de evolución, hasta que surgió ese pedacito de carne tan increíble que ustedes y yo tenemos dentro del cráneo, ¿no? Claro, esto obviamente no estamos en una clase de ciencias del cerebro, ya saben ustedes que la ciencia que estudia el funcionamiento del cerebro es la neurología, y evidentemente nosotros no somos neurólogos, pero sí que es una cosa que suscita reflexiones también filosóficas, ¿no? Aunque ustedes y yo no seamos científicos, suscita ciertas cuestiones que vamos a ver. Antes, no sé si levantó la mano esto Fernando, Raúl Fernando. de Buenos. Es que, o sea, sí, pero el hombre moderno es conocido como Homo sapiens sapiens, no como Cierto, Homo sapiens. cierto, cierto. Es una buena puntualización porque realmente hay como una evolución más. El sapiens sapiens. Es una buena observación porque tiene su importancia por algo que vamos a decir, no sé si hoy o la próxima clase, ¿no? Entonces, bueno, cierto, un comentario muy apropiado. El cerebro que ustedes ven en la diapositiva es el que ustedes y yo tenemos, el del Homo sapiens sapiens, ¿no? Y es verdaderamente sorprendente cuando uno se pone a estudiar cómo ese pedacito de carne que pesa a duras penas un par de kilos que tenemos ahí en el cráneo, cómo todo lo que ustedes y yo somos depende de ese pedacito de carne. Ahí está todo, ¿no? Ahí está la memoria, por ejemplo, en el lóbulo temporal. Claro, esto tiene implicaciones muy tremendas, porque, por ejemplo, no sé, en la vida humana los recuerdos son importantísimos, son esenciales, ¿no? Todo lo que ustedes son está condensado, guardado en la memoria, y la memoria humana, que es tan importante en nuestra vida, todos los recuerdos de la infancia, de nuestra juventud, todo lo que va quedando ahí guardadito en nuestra cabeza, que forma parte de nuestra esencia como seres humanos,
depende de un trocito chiquitito de carne llamado lóbulo temporal, ¿no? Y esto, claro, esto es una cosa que produce cierto escalofrío. ¿A qué me refiero? Me estoy refiriendo a la fragilidad humana. O sea, cosas tan importantes. Miren, no sé, les voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Yo cuando era más pequeño, más joven, hace ya muchos años, bueno, de hecho yo era pequeño, una hermanita mía falleció en un lamentable accidente, estuvo mucho tiempo en el hospital, pero bueno, terminó falleciendo, ¿no? Entonces, claro, les cuento esto, que es una cosa personal, simplemente para que se den cuenta de la trascendencia que tiene esta cuestión. Claro, el recuerdo de mi hermanita se llamaba Sara. Claro, yo puedo decir que el recuerdo de Sara forma parte de mi alma, forma parte de lo más íntimo de mi corazón y esa imagen yo la tendré guardada para siempre. O sea, uno puede ponerse muy poético, muy sentimental, muy trascendente al hablar de los recuerdos más importantes de nuestra vida, pero lo cierto es que la ciencia nos enseña que algo tan importante para nuestra vida forma, mejor dicho, depende de un trocito de carne llamado lóbulo temporal. Dicho de otra manera, yo les puedo decir a ustedes, chicos, yo me acuerdo de mi hermanita con toda mi alma. O ustedes pueden decir tal vez, me acuerdo de mi abuelita con toda mi alma, pero ni la imagen de su abuelita ni la imagen de mi hermana están en el alma. No sabemos qué significa esa palabra. Lo que la ciencia nos dice es que ese recuerdo, esa imagen tan importante para mí, está guardada en un pedacito de carne llamado lóbulo temporal, que es ese área del cerebro que se encarga de la memoria. Es decir, si de repente, no lo quiera nadie, tuviese una enfermedad, no sé, puede ser un golpe en la cabeza, un trauma cerebral, un tumor, si yo tuviese algún tipo de daño en mi lóbulo temporal, de repente yo ya no me acordaría de mi hermana. Es así. Es la fragilidad humana. Pensamos que somos inmortales, que tenemos alma, que somos una cosa sublime, y resulta que algo tan importante para mí como un recuerdo depende apenas de un pedacito de carne. Lógicamente, esa carne están, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Las neuronas, tenemos 86.000 millones de neuronas, que son estas conexiones. Son 86.000 millones de neuronas que están conectadas unas a otras. Eh, este doctor que ven ahí, un médico español, fue el que descubrió las neuronas, ¿no? Uno de los descubrimientos científicos más importantes. Es una sola persona, Santiago Ramón y Cajal son los apellidos. Les cuento esto porque una vez así de manera chistosa un chico me dijo que eran dos personas, Santiago Ramón y Cajal. No, no, es una sola persona, ¿no? Bueno, simplemente se lo cuento como anécdota. Santiago Ramón y Cajal ganó el premio Nobel, científico médico español que descubrió algo importantísimo, que son estas neuronas que todos tenemos ahí. Entonces, claro, el recuerdo de mi hermanita y todos los recuerdos que tenemos de la infancia, de todo lo que forma parte de nuestro ser, está guardado en esas neuronas del lóbulo temporal, un pedacito de carne. Esto es solo un ejemplo, ¿no? Realmente todo lo que somos está ahí. El lenguaje, fíjense, ya hablaremos de esto más adelante también, lo importantísimo que es el lenguaje depende de dos áreas. Es muy curioso cómo la evolución humana diversificó, porque tenemos por un lado el área de Broca, que viene por ahí en este esquema. El área de Broca es lo que estoy utilizando yo ahora mismo, ¿no? Hablar. Cuando yo produzco lenguaje, cuando hablo, utilizo el área de Broca. Y ustedes, aunque estén dormiditos, están utilizando otra área para escuchar, el área de Wernicke. Con el área de Broca hablo, con el área de Wernicke
comprendo lo que otra persona dice, ¿no? Es increíble, ¿no? El lenguaje, algo tan crucial y el cerebro se diversificó. Pero es todo, las emociones. Fíjense, el miedo. El miedo es, es una de las emociones más importantes para el ser humano. El miedo, tener miedo, pánico, es un mecanismo de supervivencia. Tenemos miedo porque el miedo es útil para sobrevivir. Cuando tenemos una reacción de miedo, de pánico, eso es lo que nos permite tener la energía para, qué sé yo, no sé cómo explicarles. Si ustedes de repente van caminando por un bosque y ven un animal peligroso, inmediatamente ustedes sienten miedo. Ese miedo es un mecanismo neuronal, cerebral, químico, que sirve para que ustedes inmediatamente huyan, se pongan a salvo, escapen. ¿De acuerdo? El miedo. Fíjense, algo tan importante que los artistas, todo el mundo ha reflexionado sobre el miedo, por qué los seres humanos tenemos miedo. Pues el miedo está controlado, creo que aquí en esta diapositiva no aparece, pero se llama hipófisis. La hipófisis es una glándula pequeñita que está metida por ahí dentro de nuestro cerebro y esa hipófisis es la que se encarga de controlar el miedo. Y fíjense, qué curioso, ¿no? Hay casos que se han estudiado clínicamente de personas que por un tumor cerebral o una enfermedad se les dañó la hipófisis. ¿De acuerdo? Claro, no es la hipófisis. La hipófisis controla otro tipo de sensaciones. Se llama amígdala. Amígdala. La amígdala cerebral. No confundir con la amígdala que tenemos aquí, la manzanita esta de la garganta, ¿vale? No, porque también se le llama amígdala a esto que me estoy tocando yo, la garganta. En este caso, la amígdala cerebral es una glándula que está dentro de nuestro cerebro y controla el miedo. Pues bien, se han estudiado casos de personas a las que no les funciona la amígdala cerebral, porque han tenido un tumor, algún tipo de enfermedad. ¿Qué sucede? Pues que esas personas no sienten miedo. Claro, hay un pedacito de carne chiquitita que les ha dejado de funcionar, pero es que ese pedacito de carne chiquitito era el pedacito de carne que controla el miedo. Como a ellos se les ha dañado, no tienen miedo. Son incapaces de sentir miedo. Yo cuando he hablado de este tema, alguna vez me han dicho, bueno, profe, pero eso es bueno, porque una persona que no tiene miedo es una persona valiente, que no se asusta, que es intrépida, que se atreve a hacer cualquier cosa. Pues no, es una mala noticia. Estas personas tenían una vida complicada porque, claro, como ellos no sentían miedo, hacían locuras. Yo qué sé, se ponían a cruzar no sé, es como si van a la perimetral a las 8 de la mañana, que están pasando por allí 1 millón de carros y de camiones y tal, y se ponen a cruzar en medio, porque no sienten el peligro. Y como no sienten el peligro, porque no sienten miedo, hacen locuras que son peligrosas. ¿Se dan cuenta? El miedo es importante. Es muy importante tener miedo. El miedo es el que te pone en alerta, en plan, cuidado. Por ejemplo, ahora que estamos viviendo lamentablemente eh, una situación tan peligrosa en Ecuador, ¿no? Pues el miedo, si ustedes van caminando por una calle, ya es de noche, ustedes ven unas figuras, unas personas por ahí a lo lejos que se acercan, ustedes enseguida se van a poner nerviosos, van a sentir miedo ante la situación. Su cerebro le está mandando una señal en plan, cuidado, cuidado, hay una situación peligrosa, ten precaución, huye, vete, sal de aquí, haz lo que tengas que hacer, pero cuidado. Pero claro, las personas que no tienen amígdala son incapaces de sentir miedo. Entonces ellas van a ir caminando por ahí sin preocuparse. Pero eso es un problema.
es un problema para huir de los peligros. Entonces, se dan cuenta cómo algo tan importante para nosotros como el miedo depende de un trocito de carne. ¿Qué más cosas? Hemos hablado de la memoria, del lenguaje, del miedo, qué sé yo, el amor. El amor, fíjense ustedes, ¿no? Claro, el amor, ese sentimiento de estar enamorado. Claro, esto es tremendo porque, eh, claro, el amor es un tema sobre el que han hablado los artistas, los poetas, los filósofos, los músicos, ¿no? Pero claro, llegan estos locos científicos y nos explican que el amor realmente tiene que ver con una reacción química del cerebro. Y bueno, hay por ahí algunos estudios que dicen que la sensación de estar enamorado dura 2 o 3 años, pero no más. Es verdad que luego, cuando se acaba la magia del amor, pues puede quedar la complicidad, la ternura, el cariño, la amistad, quedan muchas cosas bonitas, pero esto yo no sé si es verdad, chicos. No quiero, si ustedes están enamorados o enamoradas, no les quiero quitar la ilusión, pero dicen por ahí algunos estudios que esa sensación tan intensa, yo me refiero a la sensación de amor de los primeros momentos, ¿no? Cuando conoces a una persona, es todo maravilloso, qué bonito, se te quita el hambre, tienes por ahí maripositas en el estómago, estás como tonto. Esa sensación de estar enamorado, ya fue, me dicen por ahí, pues ya fue. Yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Yo no sé si realmente la sensación esta de estar enamorado puede durar 3 años, 5 años, qué sé yo. Yo, por ejemplo, mi papá creo que sigue enamorado de mi mamá y llevan juntos 30 años o no sé cuántos, ¿no? Pero bueno, quizás mi papá es una excepción, no lo sé. Pero más allá de si eso es verdad o no, lo que es cierto es que esa sensación de estar enamorados tiene que ver con la química cerebral. O sea, tú conoces a alguien y surge ahí una reacción neuroquímica que hace que sientas esas sensaciones que son hermosas, que son hermosísimas, la sensación de estar enamorado y que luego todos los artistas de la historia han hablado sobre ella, los pintores han pintado cuadros de amor, los poetas, los escritores, la música, todo, todo. Entonces, fíjense cómo aquí surge un conflicto entre el arte y la ciencia. Tenemos una cosa tan importante para la vida humana como es el amor, y los científicos dan una respuesta, mientras que los poetas y los artistas lo entienden de otra manera. Esto, claro, es un conflicto que yo creo que no se puede solucionar. Es decir, ¿quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Los poetas y los artistas o los científicos? Claro, quizás tienen razón los dos. Cuando un neurólogo dice, no, mira, amigo, cuando tú estás enamorado realmente lo que sucede es que la hipófisis, esa glándula, segrega endorfinas, dopamina, serotonina, todas esas sustancias químicas producen tu felicidad. O sea, esa sensación que tú tienes de ser feliz, de estar en una nube, en plan, ay, Dios, no puedo parar de pensar en ella o en él, y estás como un idiota enamorado, estás como feliz, no tienes ni ganas de comer, estás así como, ah, qué alegría, ¿no? Que esa sensación realmente es química, dopamina, serotonina, endorfinas, segregadas por una glándula llamada hipófisis. Pero claro, lógicamente, si ustedes van a merendar con su enamorada o su enamorado y hacen una cena romántica y qué sé yo, ustedes no le van a decir a su novia o a su novio, ay, te amo,
te amo con toda la hipófisis. Es que suena feo, suena grosero, ¿no? Lógicamente tú a tu chica o a tu chico le vas a decir, te quiero con toda mi alma. Te quiero con toda mi alma, pero claro, te quiero con toda mi alma es una forma poética de hablar. Te quiero con toda mi alma es lo que dicen los poetas, es lo que dicen los artistas, o es lo que le digo yo a mi novia, o ustedes a su novio, o lo que sea. Te quiero con toda mi alma, pero la ciencia dice que tú quieres con la hipófisis. Es la hipófisis, segregando una química llamada serotonina y dopamina, la que hace que tú sientas esa felicidad del amor. Entonces, yo les planteo a ustedes, yo no tengo la respuesta, simplemente para que ustedes lo reflexionen, ¿quién tiene razón? Arte y ciencia. Dense cuenta que nuestra materia se llama arte y ciencia. Bueno, ¿qué pasa con el amor? ¿Quién tiene razón? ¿Los científicos o los artistas, no? Y claro, esto es un problema tremendo, porque de alguna manera, eh, al final uno se da cuenta de que las cosas más sublimes de nuestra vida, que nos gusta romantizar el amor, la amistad, la felicidad, al final dependen de un trocito de carne llamado hipófisis o llamado amígdala o llamado lóbulo temporal, ¿no? Bien, Cristian me pregunta, claro, ¿la depresión o la felicidad? Sí, 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 totalmente, totalmente. Nuestros hábitos influyen mucho, totalmente. El consumo de drogas, por ejemplo, vamos a ver. Yo me acuerdo que hace unos años, en España, cuando yo era más joven, había una campaña del gobierno de España para intentar que los jóvenes no consumieran drogas. Yo recuerdo que ponían un anuncio de televisión que decía, bueno, decía muchas cosas, ¿no? Pero el anuncio, que ya digo, iba dirigido a los jóvenes, ese anuncio decía, no consumas drogas, porque la felicidad que te dan es falsa. Claro, yo siempre pensé en ese anuncio y creo que el anuncio estaba súper mal enfocado. Terrible. Porque la felicidad que dan las drogas sí es real. Es real. Tú cuando consumes una droga, cuando una persona cualquiera consume una droga, se producen unas reacciones químicas que tienen que ver precisamente con eso, con la dopamina, con la serotonina, con las endorfinas. Y esa química, no vamos a hablar de qué tipo de droga, hay drogas que te producen esa sensación de euforia, de bienestar, de alegría, de felicidad. Y es real. Cuando una persona toma esa droga, su cerebro está segregando a toda velocidad esas endorfinas que a uno le hacen sentir euforia y felicidad. Lo que ocurre es que esa droga te destruye a largo plazo. Yo siempre pensaba que ese anuncio estaba mal. Lo que tenían que haber dicho a los chicos es, mira, amigo, si tú consumes drogas, te lo vas a pasar muy bien un día, quizás 2 días o 3 días, pero el día de mañana, dentro de unos pocos años, estarás hecho mierda. Tu cerebro será una papilla destruida. O sea, el enfoque del anuncio tendría que haber sido ese. Si tú consumes, y yo creo que sí, porque si un chico ha consumido drogas en algún momento y se lo ha pasado bien, ese chico sabe que se lo ha pasado bien, porque lo ha experimentado. Ha habido unas cuantas horas que ha estado en un globo de felicidad, sintiendo cosas que le hacían feliz, sintiendo euforia, bienestar. Entonces, claro, la campaña publicitaria estaba mal enfocada. Lo que le tenían que haber dicho a ese chico es, mira, amigo, tú te lo has pasado bien, pero que sepas que te estás destruyendo, porque tú te lo estás pasando bien hoy. Mañana tendrás las neuronas destruidas. Tus áreas cerebrales se están aniquilando. Y si sigues consumiendo drogas, por cierto, el alcohol también es una droga, si sigues consumiendo todos los días,
te estás destruyendo. De alguna manera lo que tenía que haber dicho aquel anuncio es: la felicidad que te dan las drogas te está saliendo muy cara. Es una felicidad cara. Es tan cara que te estás matando. Hoy eres feliz, mañana estarás hecho mierda. Pero claro, la felicidad que dan las drogas sí es real, porque es una reacción química. Y claro, luego las drogas tienen un efecto depresivo, ¿no? Como preguntabas, el alcohol, por ejemplo, es una de las drogas más depresivas que hay. A todos nos ha pasado, ¿no? Te has tomado un día así unas cuantas Pilsener y al día siguiente te sientes mal. Bueno, a ver, si haces eso no pasa nada, pero, por ejemplo, las personas que toman whisky o tal todos los días entran en depresión. El alcohol es depresivo porque te sube la felicidad durante un ratito y luego te deprimes. ¿Por qué? Porque tu cerebro ha derrochado todas las endorfinas que tenía, las ha derrochado de golpe y luego ya no te quedan ganas de vivir. Las personas que están deprimidas, uno se puede deprimir por muchos motivos, ¿no? Pero muchas veces tiene que ver con la química del cerebro, ¿no? Si tú tienes tu serotonina, tu dopamina bajita, es que no tienes ganas de vivir. Te levantas por la mañana y no tienes fuerza, no tienes ganas de, no tienes alegría. Entonces, por eso los psiquiatras a veces recetan pastillas para que tengas más serotonina y más dopamina y por ende tengas más ganas de vivir. Claro, lo que pasa que las pastillas también son peligrosas, porque las personas se hacen adictas a esas pastillas y ya no pueden vivir sin ellas. Es todo muy complicado. Pero como ven, todo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, todo depende de un pedacito de carne llamado cerebro, ¿no? Y qué frágiles que somos, que todo lo que somos está metido ahí. Nuestra identidad, lo que yo soy, Jorge Polo, profesor de SPOL, todo lo que yo soy en mi vida, todo lo que yo he aprendido, mis conocimientos, mis recuerdos, mis sentimientos, mis miedos, mis alegrías, todo lo que forma parte de mi persona, está metido ahí, en un trocito de carne de apenas 2 kilos, ¿no? Hay un caso muy famoso que les quería hablar hoy. ¿Dónde lo tengo? Por aquí, creo. Yo les voy a pasar estas diapositivas. El caso de Phineas Gay. Les voy a contar este caso. Es muy interesante. Creo que se dice así, ¿no? Perdonen mi inglés. Odio el inglés. Phineas. Phineas Gay, ¿no? Bien. Es un caso real, ¿vale? Un caso que, si ustedes buscan en Google, van a encontrar un montón de artículos, incluso en YouTube. Creo que les puedo poner en el aula virtual un video. Es un caso real que todavía hoy se estudia en las facultades de psicología, medicina. ¿Por qué? Les cuento. Phineas Gay, les voy a contar un poquito la historia para que entiendan por qué es tan importante este caso, ¿no? Phineas Gay era un ingeniero que tenía un buen trabajo y un día sufrió un accidente. Él era un ingeniero que trabajaba en la construcción del ferrocarril y bueno, un día estaban él y sus empleados colocando unos explosivos porque había que construir un ferrocarril por las montañas y bueno, iban a usar explosivos para reventar unas rocas, en fin. Hubo un accidente. Estaban manipulando los explosivos, de repente hubo ¡plaf! Tremenda explosión y la mala suerte hizo que una barra de metal, ustedes imaginen, una barra de metal a Phineas Gay le entró por debajo del ojo, le salió por la frente y ahí quedó. Tremendo, ¿no? Milagrosamente, Phineas Gay no murió. Aquí ven ustedes una reconstrucción de lo que sería una radiografía de cuáles son los daños que tuvo Phineas. Lo normal en estos casos es que Phineas hubiese muerto, pero no murió. Él estuvo muchos meses en el hospital, obviamente. Hubo que hacer una intervención quirúrgica, hubo que reconstruirle, perdió el ojo, pero hubo que reconstruirle
pues bueno, todo el rostro, todos los daños que tuvo. Él estuvo muchas semanas, yo creo que estuvo meses en el hospital, pero sobrevivió. Tremendo. Este Phineas Gage le explota en el accidente, se le mete una barra de metal por el ojo, le sale por la frente. Todos pensaban que había muerto, pero lo llevan al hospital, le extrajeron la barra con mucho cuidado, le reconstituyeron el ojo, le operaron y bueno, después de algunos meses, Phineas se recuperó, incluso volvió a trabajar. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué este caso es tan importante en la historia de la ciencia, en la historia de la medicina, en la historia de la psicología? Porque Phineas Gage se recuperó físicamente, pero algo había cambiado. Les cuento que este hombre, antes del accidente, era una persona súper tranquila, era un buen tipo. Él estaba casado, tenía hijos, él era un amante de su mujer, era un amante de sus hijos, es decir, era una persona amorosa, educada, tranquila, atenta, cortés, era un tío muy cortés, muy bien educado. Él hablaba con mucha tranquilidad con sus compañeros de trabajo, con sus empleados, era un gran esposo, era un gran padre, era una buena persona. Todo el mundo que conocía a Phineas decía, este señor antes del accidente era buena persona. Repito, era tranquilo, educado, cariñoso, amable, atento, siempre pendiente de sus hijos, de su familia, muy cuidadoso con las relaciones humanas, trataba con mucho respeto a sus compañeros de trabajo, era una buena persona. ¿Pero qué sucedió? Pues que cuando salió del hospital, él se recuperó. No tuvo, aparentemente, no tuvo ningún daño. Él físicamente estaba bien, caminaba bien, hablaba bien, no tuvo ningún problema con el lenguaje, hablaba, escuchaba, el lenguaje lo tenía bien. También el tema del pensamiento abstracto, las matemáticas, por ejemplo, ya les he dicho que él era ingeniero, él pudo trabajar. Es decir, él no tuvo ningún daño intelectual. Él podía trabajar de ingeniero, él no perdió sus capacidades mentales más abstractas. El pensamiento matemático, el lenguaje, todo eso lo tenía bien. Los recuerdos, no, nunca perdió los recuerdos. Él se acordaba de todo. Todo aparentemente estaba bien, menos una cosa, su comportamiento ético. Eso es lo que cambió, su ética, su moral. De repente, este Phineas se convirtió en una persona grosera, maleducada, violenta, una persona que, ¿cómo decirles? Mm, Se había vuelto un tipo malvado. Le hablaba mal a su mujer, le hablaba mal a sus hijos, le hablaba mal a los compañeros. De repente empezó a beber, se comportaba mal, decía malas palabras, era un grosero, maleducado, violento. ¿Se dan cuenta? A él le funcionaba todo. Las matemáticas, bien. El lenguaje, bien. La memoria, bien. La movilidad, bien. Todo bien. Menos eso. Se había convertido, él que era una buena persona, se había convertido en una mala persona. Una persona descuidada, desagradable, antipática, mala, grosera, maleducada. Este caso es muy importante porque gracias a este accidente descubrimos una cosa llamada esto, corteza prefrontal, ¿vale? La corteza prefrontal es la que está aquí, encima de mis ojos. Es la que está en la parte delantera del cráneo, detrás de la frente. Y fíjense que gracias a este accidente, pobre Phineas Gage, creo, no recuerdo qué universidad fue, si en Inglaterra o en Estados Unidos, su cráneo estuvo durante mucho tiempo
en el edificio principal de la Facultad de Medicina. Lo tenían ahí expuesto en una urna como si fuese una especie de obra de arte o de tesoro. ¿Por qué? Porque es un caso clínico que gracias a... Ay, pobrecito, ¿no? Ojalá nunca hubiese sufrido el accidente. Pero lo cierto es que gracias al accidente, los médicos y los neurólogos pudieron descubrir el área prefrontal. Fíjense por dónde le entró la barra de metal. Le atravesó el ojo, la frente, justo la barra metálica le dañó la corteza prefrontal, la que está aquí delante, detrás de la frente. Y esto es un descubrimiento muy importante porque se sabe hoy, gracias a este accidente y a todos los estudios que se han hecho luego, que esa parte del cerebro es la que controla la moral. Es esa parte del cerebro la que nos convierte realmente en humanos. Es esa parte del cerebro la que nos hace distinguir el bien del mal, la que nos hace autocontrolarnos, la que nos convierte en personas y no en simples animales que se dejan llevar por los instintos. Gracias a la corteza prefrontal, ustedes pueden tener una sangre fría para comportarse bien y no dejarse llevar por sus emociones. ¿De acuerdo? Es como la parte más racional del ser humano, la que nos tiene controlados. Por ejemplo, ¿cómo explicarles esto? Imaginen que ustedes tienen un día un trabajo y su jefe es un desgraciado, un tirano, una persona malvada. Y a lo mejor un día ustedes van a trabajar a la oficina y tendrían ganas de matar a su jefe. Este tío es un pendejo, me está jodiendo todos los días, le odio, me dan ganas de darle un puñete, pero tú no le das el puñete. Lo piensas por dentro, dices, yo a este idiota que me está jodiendo la vida, me dan ganas de darle un puñete. Pero claro, no se lo das. Eres capaz de autocontrolarte, porque el ser humano no siempre lo conseguimos, pero muchas veces somos capaces de autocontrolarnos. Pues bien, la corteza prefrontal, esta que se le dañó a Phineas Gage, es esa. Es la que nos hace pensar las cosas dos veces, para no hacer cosas que están mal. Y esto es lo que se le dañó a Phineas Gage, ¿no? Tremendo. Claro, esto es una cosa, y ya voy terminando la clase, ¿no? Muy importante, porque realmente lo que se nos está diciendo es que incluso algo tan importante para la vida humana como la ética, distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer, uno, eso es verdad que nos lo enseñan nuestros papás cuando somos chiquititos, si hemos tenido la suerte de tener unos papás que nos han educado, que nos han enseñado valores, en fin, uno no puede ir por la vida haciendo lo que le da la gana. Yo no puedo, no sé, no puedo ir a un restaurante y de repente veo que alguien está comiéndose un rico, no sé, un encebollado y se me antoja, digo, oye, ese encebollado es mío, tengo hambre, dámelo. No, tú no puedes hacer eso. Eso está mal. Tú no puedes ir a un restaurante y quitarle el encebollado a una persona porque a ti te apetezca comerte el encebollado. Tú puedes estar teniendo mucha hambre y decir, joder, qué rico está el encebollado que se está comiendo ese señor. Me dan ganas de comérmelo, pero no te lo comes, porque tú sabes que eso no se puede hacer. ¿Te dan ganas de comértelo? Sí, pero te aguantas, te reprimes. Uno no puede ir por la vida haciendo lo que le da la gana. Pues bien, eso es lo que hace la corteza prefrontal. Y es una parte importantísima. Es una parte importante. Fíjense que el hueso más duro del cuerpo humano es la frente. El más duro del cuerpo. Lógicamente, si pegas un disparo, lo rompes, pero les aseguro que el hueso más duro es el de la frente. Más duro que los huesos de los brazos o de las piernas. ¿Por qué? Porque la frente, el hueso del cráneo de la frente, esto que está aquí encimita de nuestros ojos, está protegiendo la parte más importante del cerebro.
Todo el cerebro es importante, pero la frente protege esa parte cerebral, esa corteza que nos hace más humanos. Y por eso la evolución hizo, después de millones de años de evolución, que esa parte del cerebro estuviese más protegida. Claro, esto es tremendo porque al pobre Phineas Gay es lo que se le rompió, como se ve en esta radiografía, ¿no? Justo eso. La conclusión que se puede sacar a esto es que todas aquellas cosas que pensamos que pertenecen a un reino espiritual, al alma, realmente dependen de un trocito de carne. Hemos visto la memoria, el miedo, el amor. Pues aquí, con este caso, nos damos cuenta que incluso la ética, el hecho de que nos comportemos bien, el hecho de que seamos buenas personas, depende de un trozo de carne. Es increíble. Este señor era una buena persona y de repente se convirtió en un hijo de puta. ¿Cómo diablos pasó eso? ¿Cómo es que este señor, que durante toda su vida había sido una buena persona, con sus hijos, con su mujer, con todo el mundo, una persona cariñosa, amable, cómo es que esta persona se convirtió en un hijo de puta, maleducado, grosero, violento, porque se le dañó un pedacito de carne? ¿Dónde queda la ética y la moral? Este señor era bueno y se hizo malo. Se hizo malo por un trocito de carne. Tremendo, ¿no? Y por último, para terminar la clase, claro, eh, bueno, estas maquinitas son donde se toman las tomografías con las que se estudia el cerebro, ¿no? Normalmente la gente que entra ahí es gente que tiene alguna enfermedad, pero bueno, se han utilizado estas máquinas para ver qué partes del cerebro se iluminan cuando usamos una cosa, ¿no? Entonces, para terminar la clase, claro, yo les quería comentar que, bueno, hay ciertas personas que se han dedicado, perdón, a estudiar la neuroestética. La neuroestética, que como ustedes adivinarán, es esa disciplina que intenta preguntarse qué área del cerebro se utiliza para el arte. Es decir, como pregunto aquí en esta diapositiva, ¿no? ¿Qué partes de nuestro cerebro se activan cuando percibimos algo hermoso o cuando experimentamos la belleza, ¿no? La neuroestética. Claro, es un campo de estudio nuevo, no hay mucha gente dedicada a este estudio, pero sí hay algunos, ¿no? Por ejemplo, este Semir Zeki es un investigador, no recuerdo de qué país es, nuestro amigo Zeki, pero este Semir Zeki se dedica desde hace años a esto, a la neuroestética, es decir, investigar, estudiar cuáles son las bases neuronales, las bases cerebrales de la experiencia estética. Es decir, cuando ustedes escuchan una canción hermosa y sienten un placer estético, cuando contemplan una obra de arte, qué sé yo, un cuadro, y se emocionan estéticamente, cuando ven una obra de teatro hermosa y se emocionan, es decir, todo lo que tiene que ver con la belleza, con la estética, con las cosas hermosas. Ya digo, cuando contemplamos un cuadro, cuando escuchamos una poesía, cuando escuchamos una bella canción, ¿qué pasa? ¿Qué cosa tan rara es esa de que el ser humano tenga una experiencia estética? Ya hablaremos en la próxima clase de dónde coño surgen esas cosas tan increíbles. Pero ¿cuál es la base cerebral? Pues bueno, este amigo Zeki dijo que sí, que hay una parte del cerebro, que es esta, fíjense qué nombre tan feo, corteza orbitofrontal. Zeki, después de muchos años de investigación, dijo, señores, la experiencia estética, todo lo que tiene que ver con la belleza, con el arte, está controlado por una zona del cerebro que se llama corteza orbitofrontal. Claro, aquí, para ir cerrando la clase, vuelve a surgir el conflicto que decíamos antes con respecto al tema del amor, ¿no? Hace un ratito decíamos que vienen esos científicos locos a decirnos que el amor, el amor, nada más y nada menos, ¿no? Miles de años
llevan los artistas y los poetas hablando del amor y los filósofos. ¿Qué es el amor? Platón, el filósofo Platón habló mucho del amor y los poetas, siglos hablando del amor, para que ahora lleguen estos señores neurólogos y me digan, no, el amor es química. Pues bien, ahora llega nuestro amigo Zeki y nos dice, el arte también es química. La experiencia estética también es química. Cuando yo me emociono escuchando una bonita canción, cuando yo me emociono viendo algo hermoso, un cuadro, un atardecer, esa experiencia que yo tengo, que es una experiencia de la belleza, pues ahora llega nuestro amigo Zeki y nos dice, bueno, amigo, esa experiencia tan bonita que tú tienes, la experiencia del arte, la experiencia de la belleza, la experiencia de la poesía, esas cosas tan hermosas, dependen de un pedacito de carne llamado corteza orbitofrontal. ¡Buah! Qué terrible, ¿no? Yo aquí, ya cierro la clase, ¿eh? Pero yo aquí me pongo mal, ¿no? Digo, los científicos muchas veces lo estropean todo, o no, no lo sé. Está bien que nuestro amigo Semir Zeki investigue las bases cerebrales del arte. Bueno, es interesante, pero yo creo, y con esta reflexión voy a terminar, yo creo que el arte no se puede reducir a eso. Yo no digo que no sea interesante saber que la maldita corteza esta, órbito frontal, la tenemos todos ahí metida. La corteza, órbito frontal. Muy bien, tenemos ahí metida la corteza y cuando yo voy a un museo y disfruto de la belleza, pues estoy disfrutando de la belleza con la corteza, órbito frontal. Pero coño, yo creo que el arte, el significado del arte, no se puede reducir a esta cosa neurológica. Yo creo que el arte es algo más trascendente. La belleza es una experiencia mucho más compleja, que ya hablaremos de ella a lo largo de todo el curso, ¿no? Pero sí quería decirles un poco para que vean cómo arte y ciencia, que es el nombre de nuestra materia, pues en muchas ocasiones hay un tremendo conflicto, porque las explicaciones que dan los científicos a los poetas y a los filósofos no les sirve. No sé, es como coger una obra de Leonardo da Vinci y decir que eso se puede explicar por la corteza órbito-frontal. No, el arte es algo mucho más elevado, complejo, profundo. Entonces, es interesante escuchar a los científicos cuando nos explican las bases neuronales del amor, de la felicidad, del arte, pero, el amor, la felicidad y el arte son cosas que están mucho más allá de lo que pueda decir nuestro amigo Zeki. Con todo el respeto del mundo lo digo, ¿no? El tipo puede ser una persona que sabe mucho del cerebro humano, pero es que el amor y el arte son algo mucho más profundo. O quizás no, o quizás no. Ahí lo voy a dejar abierto para que ustedes si quieran lo piensan. ¿Quién tiene razón? A lo mejor tiene razón Zeki. Y el arte, esa cosa de la belleza, es pura química cerebral. Quizás los poetas están equivocados. O no. No lo sé. Yo simplemente les quería transmitir un poco esta cosa que les decía en las clases anteriores, ¿no? De que la ciencia muchas veces viene como a estropearlo todo, entre comillas, viene como a darnos malas noticias. Porque claro, el alma, ¿qué coño es el alma humana? ¿Existe una cosa llamada alma? Cuando yo me emociono con el alma. Cuando yo amo a una persona, la amo con mi alma. Cuando yo contemplo una obra de arte que me gusta, que me transmite cosas, yo contemplo esa obra de arte con el alma.
No lo sé. La ciencia, desde luego, lo que nos dice es que el alma no existe. Eso a lo que llamamos alma es un invento de la religión, un invento del arte, de los poetas, pero científicamente hablando, no existe el alma, existe el cerebro. Y entonces el amor, el arte, todo está en el cerebro. Entonces, ¿está en el cerebro o está en el alma? Bueno, lo voy a dejar ahí. Hay cosas que no se pueden responder un lunes a las 8 de la mañana. En fin, lamento que ustedes empiecen el día con reflexiones un poco tan elevadas, así tan locas, pero son interesantísimas, ¿no? El diálogo permanente entre arte, ciencia y religión. Arte, ciencia y religión buscan dar respuestas a problemas que son muy difíciles. Son problemas dificilísimos los que estamos comentando en estas clases. Bueno, por el momento les dejo a que se tomen su segundo café, su encebollado, no, un bolón mejor. Y nada, chicos, cualquier cosa me escriben. Gracias a los que han asistido, los que no, por los cortes de luz, pueden ver la clase tal vez en OneDrive. Y nada, que tengan un bonito lunes, tengan mucho cuidado, me escriben cualquier cosa, estamos en contacto. Cuídense, chicos. Gracias. A ustedes. Chao, chao.